Queremos agradecerle la participación en esta conferencia de prensa, específicamente del Ministerio de Salud, donde necesitamos comunicarles la situación actual que está viviendo la provincia de San Luis con esta pandemia que está atravesando el mundo, el país, y nosotros en San Luis queremos que conozcan la situación actual y queremos también reiterarles el pedido de colaboración en todas las medidas, en todos los cuidados, desde el rol que ustedes tienen como comunicadores sociales, como prensa, que necesitamos la correcta información para que la sociedad realmente esté enterada de lo que está sucediendo. Así que le vamos a pedir a la doctora María José Sanglá, presidenta del Comité de Crisis, que nos haga la presentación de la situación epidemiológica de la provincia. Hola, buenas tardes. La idea es mostrar lo que está ocurriendo al día de la fecha con la situación epidemiológica en la ciudad de San Luis y hacer un comparativo principalmente con la situación que vivimos el año pasado de lo que fue la primera ola. Nos vamos a la primera diapositiva. Lo que nosotros quisimos acá señalar en primer momento fue, ustedes ven en azul, el trayecto que nosotros sufrimos en la primera ola, la cantidad de casos que nosotros tuvimos en la primera ola, y hemos superpuesto lo que nos está ocurriendo ahora. Es lo rojo que ustedes ven del gráfico. Ustedes saben que la primera ola ya por septiembre-octubre se caracterizó por un pico intenso, un ascenso rápido. Solamente tuvimos 3 días, muchos casos. Cuando decimos muchos casos superamos los 400 y solamente un día superamos los 500. Actualmente llevamos ya 7 días superando los 500 casos y en los últimos días superando los 600. Esto para que nos ubiquemos en el país. Nosotros estamos dentro del grupo 3, en el cual se encuentra la mayor cantidad de provincias, aquellas provincias que en el acumulado presentan entre 20.000 y casi 50.000 casos, junto con Jujuy, Chaco, Corrientes, San Juan, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Cruz, Salta y La Pampa. O sea que lo que nos está sucediendo a nosotros le sucede a gran parte de Argentina. Mientras más oscuro es el color, más cantidad de casos netos hay, y mientras más claro es el color, menor cantidad de casos. Esta es la letalidad de Argentina es del 2.2, San Luis está con una letalidad del 1.2, estamos por debajo de la media nacional. La mortalidad también estamos por debajo de la media nacional, San Luis tiene 86.28% y la media nacional es de 129.15. Esta es la tasa de incidencia, o sea, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, y es muy importante tomarla porque los decretos últimos nacionales para medir restricción o para poner en riesgo una provincia toma 2 valores. Una es la tasa de incidencia de aquellas localidades que superan 150 cada 100.000 habitantes, y lo otro es el coeficiente de crecimiento que toma como límite 1.2. La tasa de incidencia de San Luis en este momento es de 6.514.8. Estamos por encima de la media nacional. Y esto es la razón de crecimiento. Como yo les dije, los DNU nacionales para decir si una provincia está en situación crítica o no, toma la tasa de incidencia y la razón de crecimiento. ¿Se acuerdan que el año pasado teníamos como límite 1.2? Aquellas provincias que estaban por encima del 1.2 pasaban automáticamente a aislamiento, y aquellas que estaban por debajo se les levantaba el aislamiento. En un primer momento siempre se trabajó por departamento provincial. Nosotros en un primer momento, ¿se acuerdan? Tuvimos a Pedernera en una situación crítica, luego tuvimos a Pedernera y Pueyrredón. Ese número límite sigue siendo el mismo. Por encima de 1.2 estamos en riesgo y por debajo de 1.2 estamos en una etapa más tranquila. ¿Qué es la razón de crecimiento? Es comparar 2 cuarentenas hacia atrás y multiplicarla por un número estándar, un coeficiente. Actualmente, como ustedes ven ahí, toda la provincia o todos los departamentos están por encima de 1.2, la media provincial es de 3.4, hay localidades que tienen mayor riesgo, como Belgrano en este momento que está con 10.5, y Pueyrredón y Pedernera que rodean a la media,
Pueyrredón está con 4 de coeficiente o de razón de crecimiento y Pedernera está con 2.7, siempre teniendo en cuenta que el número de corte es 1.2. Antes Nación directamente con una razón de crecimiento de 1.2 y con una tasa de incidencia de 150 cada 100.000 como límite, directamente la provincia entraba en aislamiento. En esta gráfica lo que quisimos mostrar es la cantidad de casos acumulados desde el 25 de agosto del año pasado, transcurriendo la primera ola hasta la actualidad 13 de abril. Ustedes se ven muy bien alrededor entre el 13 y el 20 de octubre cómo se generó la primera ola, un ascenso muy rápido y un descenso muy rápido, con un solo día que superamos los 500 casos. Y ahora, si ustedes lo ven desde el 6 de abril, cómo tenemos ese ascenso importante, solamente hay un solo día, unos días antes del 13 de abril, que hicimos 300 casos, pero luego siempre superamos los 500 y en los últimos días superamos los 600. Estos son los casos COVID acumulados por semana epidemiológica. Si nosotros vemos la semana epidemiológica 43, que es la que ustedes están viendo en el primer pico, que es la semana 43 del año pasado, donde nosotros tuvimos el pico de COVID, el acumulado total que tuvimos esa semana fueron de 2.474 casos. Ahora, a partir de la semana 14, tuvimos 2.491 casos y la semana 15, que es la semana anterior, calendario, tuvimos 3.490 casos. Como estamos superando ampliamente en esta ola los números que tuvimos con respecto a la primera ola de pacientes afectados. Esto es testeo, como nosotros siempre dentro de las políticas para combatir la pandemia tuvimos en claro que debíamos testear masivamente para aislar masivamente. Porque si nosotros testeamos, diagnosticamos y aislamos, cortamos la cadena de contagio. Y en los aislamientos está el caso positivo y el contacto estrecho. Nosotros debemos testear, diagnosticar, aislar y cortar cadena de contagio. Es por eso que siempre mantuvimos índice de positividades por debajo del 15%. Una población bien testeada es aquella que tiene índices de positividad por debajo del 15%. Ese siempre fue nuestro objetivo y creo que lo estamos cumpliendo. Siempre mantener eso. Es por eso que San Luis es una de las provincias o es la provincia que mayor índice de testeos tiene. Acá mostramos los índices de positividad. Nosotros durante el verano, que más o menos es el comienzo de la tabla, mantuvimos siempre índices de positividades muy bajos, 3.3, 3.2 a mediados de marzo. Luego, por ejemplo, en enero mantuvimos 4.4 y ahora vemos cómo los últimos días de abril nuestros índices de positividad están siendo altos, 13. ¿Están dentro de la normalidad? Sí, porque dijimos que hasta 15 es una muestra aceptable de positividad, pero estamos teniendo positivos. Este es el promedio de habitantes cada 100.000 habitantes, el promedio de testeo, cada 100.000 habitantes y su relación con la Argentina y las provincias limítrofes. La media nacional de testeo habla de 109.1 testeos cada 100.000 habitantes. San Luis en este momento está testeando 506 pacientes cada 100.000 habitantes. Las provincias que nos rodean, La Rioja, Mendoza y San Juan, manejan testeos inferiores a 100. Solamente Córdoba supera los 200 y La Pampa 175. Ustedes saben que esta enfermedad se caracteriza por tener portadores asintomáticos, o sea, aquellas personas que son positivas, no tienen síntomas, pero tienen poder de contagio. Un poder de contagio más bajo que el paciente con síntomas, sí, porque el paciente con síntomas tiene el poder de estornudar y de generar mayor contagio, pero contagia. El paciente asintomático está demostrado que contagia. De manera que siempre nuestro objetivo fue no solo testear al paciente con síntomas, sino buscar dentro del asintomático cuál es positivo para testear, diagnosticar, aislar y cortar la cadena de contagio. Es de la única manera que nosotros bajamos la circulación viral. Otro de los ítems, aparte de
el límite de lo que es el índice, la tasa de incidencia que sea mayor a 150, de la razón de crecimiento que sea 1.2. Otro de los índices que se tienen en cuenta son los tiempos de duplicación, aquella cantidad de días que se requiere para duplicar los casos. Nosotros siempre manejamos tasas de duplicación alta, excepto el 15 de octubre, el 22 de octubre, el 29 de octubre, en el cual tuvimos la primera ola. Siempre mantenemos tasas seguras, altas, por encima de 100. Actualmente, esta tasa del 8 de abril es de 52.8 y actualmente es del 46.3 la tasa de duplicación. Es una tasa riesgosa. Eso habla de gran cantidad de casos que estamos teniendo y teniéndolos diariamente. ¿Qué diferencia tenemos principalmente en lo que es la afectación de personas de la primera ola a la segunda ola? Ustedes saben que la primera ola se caracterizaba, y era lo que transmitíamos diariamente, de que los pacientes que se enfermaban eran aquellos pacientes que tenían factores de riesgo, que tenían más de 65 años, y aquellos pacientes que fallecieron entraban dentro de eso, o sea, mayores de 60 años con factores de riesgo. Situación de que no está ocurriendo actualmente. Actualmente, ese gráfico lo muestra muy bien, el 66.12% de los pacientes que estamos diagnosticando tienen entre 19 y 49 años. Una gran mayoría de ellos se complica con neumonías bilaterales asociadas a COVID que requieren de ingreso hospitalario, y hay un grupo de ellos en este momento, la terapia intensiva de Hospital San Luis, el 40% de los pacientes tiene menos de 50 años. Hay pacientes de 31 y 36 años que se encuentran ventilados y que ninguno de ellos tiene factores de riesgo. Son pacientes jóvenes con vida social activa. Acá tenemos distribuidos por cada uno de los grupos etarios, pero el 66% se nuclea entre pacientes de entre 19 y 49 años. Y ahora vamos a las tasas de ocupación. Ustedes saben que Hospital San Luis, Juan Domingo Perón y Madre Catalina Rodríguez son los hospitales que en este momento nuclean en el sector público la asistencia de pacientes moderados y críticos de COVID. Hospital San Luis, al día de la fecha, entre patología COVID y no COVID, su terapia tiene una ocupación del 74%. Juan Domingo Perón, entre pacientes COVID y no COVID, su ocupación es del 67%. Madre Catalina Rodríguez, su terapia intensiva tiene una ocupación del 57.14% entre pacientes COVID y no COVID. En el área de moderados, Hospital San Luis tiene una ocupación del 92%. Juan Domingo Perón tiene una ocupación del 76% y Madre Catalina Rodríguez tiene una ocupación del 83%. Como ustedes ven acá, cuando nosotros explicamos las camas, estamos hablando de unidades COVID y no COVID. Nosotros podríamos generar incluso más camas, pero va en desmedro de la asistencia no COVID. En este momento, nosotros al tener actividad plena, la accidentología la tenemos. Los pacientes con cáncer tienen que ser operados. El paciente con ACV se debe asistir. El paciente con infarto se debe asistir. El abdomen agudo se debe operar. De manera que nosotros no podemos cortar la asistencia de pacientes no COVID para asistir COVID. Y vuelvo al comienzo. Si las políticas sanitarias para tratar de frenar la circulación están dadas por testeos masivos, diagnóstico, y de la mano del diagnóstico va el aislamiento, y de la mano del aislamiento va a cortar la cadena de contagio. Nosotros debemos, ante todo, bajar la circulación del virus, no solamente porque el virus nos genera contagio, nos genera internados y nos genera muerte. Si nosotros sostenemos la circulación viral, el virus sigue la ley de Darwin, que es el de la selección natural. El virus va a mutar y va a mutar para sobrevivir. O sea que vamos a generar nosotros mutaciones. Ese es uno de los objetivos más importantes también de bajar la circulación. No que el sistema sanitario atienda y concentre y pueda dar respuesta, sino que debemos bajar la circulación para evitar mutaciones. Antes de pedirle a Rosita que nos hable del rol del contacto estrecho, le recordemos
solamente en testeo, ¿cuánto gasta diariamente la provincia para testear? Solo en testeo. Ustedes saben que una de las políticas provinciales es que todo el mundo se testee. Nosotros en las carpas no preguntamos, ¿tiene síntoma, no tiene síntoma? ¿Tiene obra social, no tiene obra social? ¿Se testeó ayer, anteayer? Testeamos directamente, no estamos preguntando nada. La provincia en este momento ronda y actualizando los valores entre los 35 y 40 millones diarios. Eso es lo que la provincia invierte, y vuelvo al razonamiento anterior, para testear, para diagnosticar, para aislar y para cortar cadena de contagio. Si nosotros este camino no lo transcurrimos, vamos a tener muchos pacientes, vamos a tener colapso del sistema sanitario y el virus va a mutar. Solo en testeos, 35 millones diarios. Rosita, que nos cuentes el rol del contacto estrecho en esta pandemia. Bueno, muy bien, buenas tardes. Vamos a recordar un poquito la definición de contacto estrecho, porque ahí estamos teniendo algunos inconvenientes. Se define contacto estrecho a una persona que ha estado en contacto con un caso diagnosticado positivo hasta 48 horas de iniciado los síntomas, o si no ha tenido síntomas desde el momento del diagnóstico. También los convivientes de una persona positiva son contactos estrechos. ¿Qué nos está pasando ahora? Vemos que la gente no nos está diciendo quiénes son sus contactos estrechos. Tenemos un promedio de que tenemos 0,5, o sea, medio contacto estrecho por caso positivo, cuando sabemos que son muy pocas las personas que viven solas, que no están con nadie. O sea, compañeros de trabajo, de oficina o los convivientes. ¿Qué está pasando ahora? Mucha gente que se entera de un caso positivo, que han estado... una cosita que me olvidé decir es cuando ese contacto ha sido sin los elementos de protección, como son la mascarilla y la distancia de 2 metros con el caso positivo, ¿no? De ahí que nosotros insistimos tanto con los cuidados, porque si yo he estado con un caso positivo, he usado mi mascarilla, la otra persona también la usó y estuvimos separados a más de 2 metros, por más que hayamos estado más de 15 minutos, tranquilamente no somos contacto estrecho, porque eso hace que no me contagie. ¿Y qué nos está pasando ahora? Las personas que se enteran que han estado en contacto con un caso positivo van inmediatamente y se hisopan, ¿no? Al otro día, al día siguiente o a los 2 días, que por supuesto ese hisopado les da negativo, porque ustedes saben que el virus tiene un periodo de contagio de 12 días. Nosotros tomamos el aislamiento del contacto estrecho 10 días, porque se ha visto que en ese periodo es cuando más se presentan, cuando hay un mayor porcentaje de iniciados los síntomas. Entonces se hisopan al segundo o tercer día, les da negativo y ya dicen, ya estoy perfecto, no tengo el virus y no digo que soy contacto estrecho, y entonces salgo lo más tranquilo. Entonces eso nos está pasando, que esa persona que es un contacto se puede positivizar y es quien contagia a otras personas. Lo mismo pasa con los casos positivos. El caso positivo que no requiera estar internado tiene que estar aislado. Aislado quiere decir que está en la casa y no sale para nada. No sale ni al kiosco, a nada, porque si sale, contagia. Es el periodo que contagia. Lamentablemente son 10 días para los 2 casos que una persona debe estar aislada, debe estar en su casa, no debe salir, y el positivo, por supuesto, que le tiene que avisar a quienes son sus contactos para que esa persona se aísle. Así que bueno, esta es una gran responsabilidad que le pedimos a la sociedad que lo tome, porque es como decía María José, de nada nos sirve tener muchos hisopados, muchos testeos, si justamente una persona se va a hisopar, va a dar negativa y no se va a aislar los días que corresponde. Entonces, el contacto estrecho debe aislarse durante 10 días. Le pedimos a la población, por favor, que esto lo tiene que tomar en cuenta porque es importantísimo. El contacto estrecho debe aislarse 10 días y no debe ir a hisoparse. Le vamos a pedir al doctor Juan Talia, que es el director del Laboratorio de Salud Pública Dalmiro Pérez Laborda, que nos hable de las estrategias en la búsqueda de nuevas cepas y las novedades que hemos tenido en el día de la fecha. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
la provincia realiza una monitorización y una búsqueda de nuevas cepas a través de diferentes estrategias. Una es un trabajo en conjunto con los científicos de la Universidad Nacional de San Luis, en donde la intención es en forma local realizar búsqueda de nuevas variantes. Otra es a través del Proyecto País, cuya sigla significa Proyecto Argentino Interinstitucional de Secuenciación Genómica, formado por distintos consorcios de laboratorios públicos y privados del país, y en donde nosotros participamos activamente enviando muestras. Y por último, la vigilancia regular de sospechosos a través de la red ANLIS-Malbrán, del cual el Laboratorio de Salud Pública forma parte. En la semana epidemiológica 14, que es la semana epidemiológica que le tocaba a la provincia de San Luis realizar esta búsqueda de vigilancia, la provincia hace una derivación al Instituto Malbrán, y en el día de la fecha hay una confirmación del instituto de una de esas muestras de la cepa Manaos. Hay circulación comunitaria de la cepa Manaos Sí, en la provincia de San Luis. La persona no había viajado a ningún lado, la muestra no había viajado, y por lo cual se está ante una circulación comunitaria de la cepa. Le vamos a pedir a Cristela Aguilera que nos hable de la cepa Manaos. Bueno, buenas tardes. Yo creo que es muy sencillo lo que voy a decir. Esta variante viral tiene dos características importantes. Una es la capacidad de contagio, la transmisibilidad que tiene, que en los diferentes estudios más o menos todos concuerdan, es que es 2.5 veces más contagiosa que la cepa que tuvimos, la original, en la primera ola. Y la otra característica importante que tiene esta cepa es la capacidad de producir reinfección, que oscila entre un 25 y un 65%. O sea que una persona que ya tuvo COVID tiene hasta un 65% de posibilidad de chance de volver a contagiarse. Creo que eso es muy importante porque eso trae aparejado complicaciones y, como bien decía la doctora Sanglá, necesidad de cama, internación, tanto sea de cuidados moderados como de cuidados críticos. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que para que la cepa mute tiene que circular. Cepa que no circula, no se replica y no muta. Entonces, por eso es la importancia del contacto estrecho y del caso positivo de que ambos estén aislados el tiempo que tienen que estar aislados. Esta es la situación epidemiológica en la que está hoy la provincia de San Luis. Es por eso que apelamos a la solidaridad de todos, de absolutamente todos. Ustedes ven cómo el equipo de salud en las distintas áreas trabaja día a día. Tenemos hisopados de lunes a lunes en toda la provincia. Tenemos el plan de vacunación que está funcionando con una logística importantísima. Somos los primeros en el país en terminar de vacunar. Queremos cuidarlos, queremos que también cuiden a nuestro sistema de salud. Depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros al momento de salir de casa. Realmente, si no tenemos que salir, no salgamos. Al momento de salir, usemos, por favor, todas las recomendaciones que hemos solicitado desde el primer momento de la pandemia, que es el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento, la higiene de manos y el testeo. Necesitamos de ustedes para poder salir adelante. Cumplamos los protocolos. Los protocolos están hechos para cumplirlos. Entonces, necesitamos de la ayuda de ustedes para poder transitar esta pandemia. Muchas gracias.